llamamos a Asiel, y el profeta dice al rey: no os amedrentéis, id a la guerra, pero no peleáis vosotros estáis tranquilos. Y le dice el profeta: porque no es vuestra la guerra, sino mía, dice el Señor. Dios le dio esta palabra a Josafat en un momento de crisis de angustia. Pero me llama la atención que Josafat en el momento de crisis va al altar de Dios. Josafat en el momento de angustia va a la presencia de Dios. Pero ¿qué hace el hombre de hoy en día? En el momento de angustia va al pagadiario. En el momento de angustia va al banco. En el momento de angustia va al hombre. ¿Sabe? El hombre no te va a solucionar tu problema. El hombre de momento te aliviará tu problema. Pero el único que tiene la facultad para solucionar tus problemas es Dios. Jesús no se equivocó cuando dijo: venid a mí los que estáis trabajados y cargados, porque yo os haré descansar. Quiere decir que el único que te va a producir descanso en tu alma es Dios. El hombre no puede hacer nada por ti cuando tú confías en el hombre. Basta que vas defraudado, porque el hombre se equivoca, el hombre falla, el hombre perece, el hombre miente. Pero cuando tú confías en Dios, dice la Biblia, cuando tú pones los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, y te mantienes como Moisés. Moisés se mantuvo como viendo al invisible. ¿Qué quiere decir esto? Que Moisés no veía nada, Moisés no podía palpar nada, pero la fe le permitía creer que aunque no veía nada, él sabía que eso estaba allí, él sabía que su bendición estaba. Usted, aunque no vea nada, tenga fe y tenga seguridad que lo suyo está ahí, que lo suyo está ahí, que la bendición está ahí, que lo que Dios te tiene está ahí, aunque no lo veas, pero porque eso es la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, y aunque todo lo ve, está convencido que ahí está. A su nombre. Hermanos, y Josafat creyó la palabra porque en momentos de crisis buscó a Dios. ¿Será que usted en momentos de crisis va al altar de Dios? ¿O en momentos de crisis usted se refugia en el hombre? Hay unos que se refugian en la droga en momentos de crisis, en las mujeres, en el alcohol, en la música del mundo, para relajarse, como nos dijo un señor ayer, un taxista que nos llevó a la emisora: la música me relaja, la salsa del yo y del otro y del otro. Te refugias allí. Pero ¿sabe qué dijo Moisés en el Salmo 90? Dijo: Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que existieran los montes y la tierra, ya tú eras Dios. ¿Qué quiere decir eso? Tu refugio, y mi refugio no está en el brazo del hombre. Tu refugio y mi refugio está en la confianza que tenemos en Dios. Y cuando tú y yo confiamos en Dios, no quedaremos avergonzados. Cuando tú y yo confiamos en Dios, vamos a salir victoriosos, porque no hay nadie sobre la faz de la tierra que haya confiado en Dios, que haya quedado avergonzado. La Biblia dice: los que confían en Jehová son como el monte de Sión. ¿Sabe cuál es ese monte? Es uno de los montes más altos que había en la antigüedad, y las ciudades eran destruidas, las ciudades eran quemadas y reducidas a polvo, pero la montaña de Sión nadie la podía destruir, nadie la podía acabar. ¿Sabe por qué? Porque la montaña de Sión no era construcción de hombre, no estaba hecha por un arquitecto humano. El monte de Sión, la montaña de Sión, había sido creado por la mano de Dios. Dios diseñó la montaña de Sión, y como Dios la creó, nada la pudo destruir. Yo te vengo a decir algo aquí en esta mañana: Dios te creó a ti no te crearon los médicos, a ti no te creó la ciencia, a ti no te hizo tu papá ni
tu mamá, porque ellos quisieron. Dice Jeremías que Dios te formó en el vientre de tu madre, y si Dios te creó, aleluya, va a venir lo que quiera venir para destruirte, pero no podrá, porque tú eres creación de Dios, y lo que Dios crea, nadie lo puede destruir. A su nombre. Y la gloria de Dios. Dile que está a tu lado, no tengas miedo. Dios te creó y nadie te puede destruir. Amén. Hermano, cuando Josafat el rey recibe esta palabra del profeta Jaciel, él se confió, pero no entendió, y se fue con su ejército a pelear la batalla. Pero ¿qué le había dicho Dios? Quédate quieto, porque la guerra no es tuya, es mía. Yo no sé qué le pasó a Josafat, no te lo puedo explicar, pero él no entendió e hizo todo lo contrario a lo que Dios le había dicho. Dios le dijo, no te muevas, yo peleo por ti, y él hizo lo contrario, se fue a pelear él. Dios lo dejó, porque Dios te deja, aunque tú vayas a meter la cabeza por donde no es, Él te deja, porque te ha dado un libre albedrío. Dios respeta tu decisión, aunque no sea la correcta. Y hay gente que se equivoca diciendo, es que Dios, si no hubiera querido, me lo hubiera impedido. Si esto lo hice porque Dios así lo quiso. No, hay cosas que Dios no quiere para ti, pero por tu terquedad Dios respeta tu decisión y deja que tú las hagas, pero no son voluntad de Dios. Hermano, y Dios dejó a Josafat que se fuera con su ejército. Cuando llegaron a la línea de batalla, Dios vio que iban a perder y estaban todos su ejército con espadas, con lanza, con jabalina, y venían a emboscarlo los ejércitos contrarios. Pero cuando estaban allí, viene otra vez la palabra de Dios al corazón del rey Josafat. ¿Sabe? Porque Dios te ama tanto, y hay momentos en que tú vas a meter, como se dice vulgarmente, la pata, y Dios vuelve y te habla y te dice, hijo, no es por allí. Si tú eres de un corazón sensible, entiendes la palabra, te retractas y vas a ahorrarte una desgracia. Pero hay gente que no, a pesar de que Dios es que le habla, se meten por ahí, hermano, y después están echando la culpa a Dios. Cuando Josafat siente otra vez la voz de Dios, él entiende el mensaje y sabe que le dijo a los guerreros, vayan al templo y cambien las espadas, cambien las herramientas de guerra por herramientas de alabanza. La gente se miraba unos a otros y decían, pero si estos ejércitos están armados hasta los dientes, ¿cómo nosotros vamos a cambiar las armas de guerra por armas de alabanza, rey? Te has vuelto loco, rey. ¿Qué te pasa? Has perdido la visión. Hay gente que en algunos momentos, cuando el líder desata una palabra, cuando el líder arranca un proyecto, no entienden de parte de Dios qué quiere decir ese proyecto. Y hay algunos que dicen, el pastor perdió la visión, el pastor está en pecado. Pero sabe, Dios le ha dado una orden al pastor o al líder. Dios le ha dicho algo, y aunque la gente no comprenda en el momento, van a entenderlo. La gente no entendía al rey, pero Dios le estaba diciendo al rey que cambiara las herramientas de guerra por herramientas de alabanza. Así lo hicieron y se fueron al lugar del templo y cambiaron la espada por una trompeta, cambiaron la lanza y la jabalina por un trombón. Yo no sé qué clase de instrumentos tenía, por un cuerno, por un saxo, por un arpa. Comenzaron a traer instrumentos. La gente que estaba acostumbrada a pelear, que estaba acostumbrada a forcejear, ahora Dios los manda a que canten alabanza. Ahora Dios los manda a que glorifiquen. ¿Sabe qué quiere decir esto? Hay momentos en que tú estás acostumbrado a pelear con tu fuerza, estás acostumbrado a resolverlo como tú sabes, como siempre lo has hecho. Pero Dios en esta mañana te dice, no te va a funcionar más como tú sabes, no te va a funcionar más como tú estás acostumbrado. Ahora es de otra forma, porque no es con tu fuerza, no es con tu inteligencia, porque si tú lo logras con tu fuerza, te vas a llevar la gloria y vas a decir que lo lograste porque tú eres capaz. Pero cuando tus armas no te son
capaces, cuando tu fuerza no te es suficiente, cuando el aliento de tu alma no es lo grande para hacerlo, aparece la misericordia de Dios. Y cuando tú vences, que es lo primero que tú dices, yo no podía, me sentía derrotado, mis fuerzas se habían agotado, pero apareció Dios el que nunca se le agota los recursos, apareció Dios el que nunca se queda sin fuerza. Él extendió su mano y me dijo: hijo, sal adelante que estoy contigo, hijo, tú lo puedes lograr, hijo, tú lo puedes lograr, hija, tú lo puedes lograr, y no puedo hacerlo solo, pero Dios me ayudó y logré vencer porque Dios está conmigo. Le va toda la gloria a Dios. Oh hermano, esto es poderoso. Comenzó esa gente a tocar trompeta, arpa, saxo, todos los instrumentos que tenían ellos, porque los instrumentos son viejos de existir. Y de repente esa gente se olvidó que estaba en una guerra. ¿Y sabe qué se convirtió la batalla? En un culto. Y la gente comenzó a avanzar y a brincar y a tocar palmas y cerraban los ojos, y todo el mundo se olvidó de la guerra. ¡Qué maravilloso! Se olvidó todo el mundo que tenían enfrente al ejército más grande y más poderoso de aquella época. ¿Sabe por qué? Porque cuando tú pones tu confianza en Dios, tú pierdes el temor de tu enemigo. Y aunque tu enemigo sea un gigante muy grande, a ti se te olvida que tú estás peleando con ese gigante, porque tú sabes que tu confianza está puesta en Dios. ¿Sabe qué dice la Biblia? Que mientras ellos cantaban alabanza, mientras ellos glorificaban a Dios, ¿sabe qué pasó entre el ejército de Moab y de Amón? Dios puso en ellos confusión y comenzaron a matarse unos contra otros, se metían la espada uno contra otro, se mochaban la cabeza y comenzaron a matarse entre ellos. ¿Y qué hacía el pueblo? Solamente cantaba, solamente glorificaba. ¿Sabe qué te quiero decir con esto? Cuando hay un pueblo que ha aprendido a alabar a Dios, cualquiera que sea su circunstancia, Dios pelea a favor tuyo. Cuando tú aprendes en medio de un problema a levantar tus manos y a glorificar a Dios, no tienes necesidad de abrir tu boca, no tienes necesidad de pelear con nadie, no tienes necesidad de defenderte, porque alguien pelea por ti, alguien te defiende, alguien lucha a tu favor. Ese Dios que no te va a dejar avergonzado. Se mataron los ejércitos uno contra otro, y Dios le entregó la grande victoria en el pueblo aquel día. Yo no sé qué circunstancia usted está atravesando en esta mañana, económica, familiar, sentimental, espiritual, no lo sé. Pero Dios hoy te insta a que tú aprendas a alabarle en el momento más difícil de tu vida. ¿Sabe para qué? Para que Dios te honre en ese momento. Cuando tú en momentos de crisis levantas tus manos y alabas a Dios. Cuando tú en momentos de crisis levantas tus manos y pones tu confianza en Dios. Yo no puedo explicarte cómo sucede, pero de inmediato el cielo se abre a tu favor. Tus enemigos retroceden, el diablo retrocede, la deuda retrocede, el problema retrocede. Yo no puedo explicarte qué pasa, pero Dios hace algo inmediatamente. El ambiente se torna diferente. Cuando tú en ese momento de crisis alabas a Dios, ¿sabe qué haces tú? Abres puertas de bendiciones, abres puertas grandes, desatas la bendición de Dios sobre tu casa. Pero cuando en momentos de crisis lo que comienzas es a quejarte y le echas la culpa al pastor, porque el pastor dijo esto y no fue así. Dijo que me iba a bendecir y no me ha bendecido. Ese pastor es mentiroso. Peleas con Dios, tú eres mentiroso. Peleas con tu esposa, peleas con tu suegra, peleas con el perro, peleas con el mico que tienes en la casa, con todo el mundo enojado por la situación que estás viviendo. No ves bendición en tu vida. Pero si tú eres de los que te encierras en tu cuarto
y comienzas a darle toda la gloria a Dios porque te cortaron el gas. Porque vino la dueña de la casa y te dijo, si no me paga mañana se tiene que mudar. Y tú no tienes plata, pero te encierras ahí en tu cuarto. Vas al altar de Dios como hizo Josafat. Comienzas a pelear tu bendición. Tú no sabes cómo, pero de repente alguien llegará a tu casa. De repente alguien tocará tu puerta. De repente alguien marcará tu número celular y te dirá, hermano, venga a mi casa por una bendición. Yo no sé qué estaba pasando, pero ahorita de repente sentí una necesidad de llamarte, sentí una necesidad de bendecirte. Yo tenía un dinero guardado, pero Dios me está diciendo que te lo dé, Dios me está diciendo que te lo siembre, Dios me está diciendo que te lo regale, porque cuando tú en momentos de crisis buscas el altar y buscas a Dios y te quedas con Dios y hablas con Dios y le pones tu causa a Dios, Dios toca aún hasta el mismo diablo para bendecirte. Dios hace lo que tenga que hacer, pero Él no te dejará avergonzado. A su nombre. Dale la gloria a Dios en momentos de crisis, hermano. Y vas a ver un cambio en tu vida. A su nombre. ¿Cuántos de ustedes se han quejado en vez de alabanza? Que avanza. Te quejas y te quejas y te quejas de todo lo que te sucede, de lo malo, de lo bueno, de todo te quejas, hermano, porque tienes un trabajo y no ganas lo que tú quieres, hermano, y te quejas. Hay unos que no lo tienen y quisieran tenerlo, quisieran ganarse siquiera la mitad de lo que tú te ganas. A su nombre. Te quejas por el barrio donde vives. Sabe, hay gente que no tiene casa y quisiera vivir en esa casa donde tú vives, pero tú la tienes y no la valoras. No le das gracias a Dios, hermano. Te quejas absolutamente de todo lo que te rodea. Tienes que aprender a cambiar tu lenguaje y en esos momentos difíciles de tu vida tienes que aprender a levantar tus manos y a decir, Señor, no importa la circunstancia que me esté rodeando, pero ninguno de los problemas que me agobian me van a robar el gozo, me van a robar la bendición. Hoy levanto mis manos y yo te alabo, y yo te bendigo, y yo te glorifico, y yo te exalto, y yo te doy toda la gloria. Ellos se mataron unos contra otros. ¿Qué quiere decir? Que cuando tú alabas a Dios, trastornas a tus enemigos, se vuelven locos, se desesperan, se angustian, se desconocen a sí mismos y hay entre ellos una grande desgracia, una grande pérdida. Hermano, alaba a Dios en esos momentos de crisis y la ruina se va a confundir. La miseria, la escasez, la pobreza ya tenía autoridad de llegar a tu casa, ya conocía la dirección de tu casa, la calle 57, la calle 22, ahí en la carrera 1, llegaba directo a tu casa la enfermedad. Pero cuando tú alabas a Dios, Dios pone confusión y sabe que viste la ruina, era calle 27 o calle 24, ya no me acuerdo dónde es que vive el hermano, ya no me acuerdo dónde es que vive la hermana. Dios pone en los demonios confusión para que no lleguen a tu casa. Ahí es donde se cumple la palabra, que ninguna plaga tocará tu morada, ninguna plaga se destruirá, porque Dios pondrá confusión en tus enemigos. Hay uno que el diablo o los demonios